18 de Cusco nos trasladamos a Ecuador. Desde hace días hay protestas de indígenas, está la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Estado, que finalmente han terminado en represión. Hay mucha violencia, hay una crisis política en ciernes, pero queremos entender qué es lo que sucede en el hermano país. Por eso es que nos enlazamos con el periodista José María León, editor fundador de GK. ¿Cómo está, José María? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué es lo que reclaman los indígenas y por qué este movimiento resulta tan grande y tan fuerte en el país? Bueno, hay una serie de demandas que tienen que ver con el precio de los combustibles, que en el Ecuador, no sé si ustedes sepan, pero en Ecuador está subsidiado el combustible digamos, el diésel, que es el que se usa para transporte de maquinaria, digamos, es un combustible muy utilizado en el sector agrícola, y la gasolina regular, la gasolina extra. Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, considera que este subsidio debe ser aún más. El año pasado se congeló el precio de estos dos combustibles y, bueno, venían subiendo paulatinamente por un sistema de asignación de precios que dependían del petróleo internacional. Además, la escalada inflacionaria global ha hecho que varios productos de consumo interno hayan subido: el aceite de cocinar, los fideos, digamos, productos de primera necesidad, lo que ha llevado a estas protestas, ¿no? Que además están marcadas por un nivel inusitado de violencia, lo que hace pensar pues que también confluyen otros intereses en la protesta, ¿no? O sea, el día de ayer hubo un ataque bastante severo contra un convoy militar que ha dejado decenas de heridos, y en las calles de Quito también, en las noches especialmente, se ve cómo actúan ciertos grupos que nada tienen que ver con la protesta pacífica, que nada tienen que ver con la gran mayoría de las personas que han llegado desde las comunidades indígenas que están en los centros de paz, como la Universidad Salesiana, la Universidad Central, y también el Ágora de la Casa de la Cultura. José María, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Usted habla de otros intereses que podrían confluir en medio de estas manifestaciones. Le pregunto, ¿cuán inestable en estos momentos está la situación del presidente Guillermo Lasso? Porque hay quienes han planteado inclusive la posibilidad de activar un procedimiento de destitución hacia él. ¿Eso es lo que realmente se busca dentro de los otros intereses que usted manifiesta? Le pedimos por favor que nos responda tras la pausa. Son las 8:30, debemos escuchar los titulares. ¿Sí? Regresamos entonces con José María León, editor fundador de GK, periodista ecuatoriano. Volvemos. Bueno, seguimos conversando en Ampliación de Noticias con José María León, editor fundador de GK. Con respecto a las protestas en Ecuador contra el gobierno de Guillermo Lasso. Él nos atiende justamente desde territorio ecuatoriano. Le había preguntado, José María, respecto a esta intención u otros intereses que habrían en estas protestas, y está en tela de juicio la estabilidad del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Es lo que se busca realmente, cree usted, su destitución? Porque hay planteamientos inclusive de la propia Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas en ese sentido, ¿no? Sí, hay varios sectores que están buscando la salida del presidente Lasso. El gobierno, la Unión Europea, las Naciones Unidas, más de 300 organizaciones sociales y 11 universidades, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, han hecho un llamado al diálogo constante para que el gobierno discuta y se siente a la mesa a conversar y a dialogar, digamos, las exigencias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que ha rechazado en varias ocasiones el diálogo, e insisten en que primero se deben atender ciertos puntos de los requerimientos que tienen, incluyendo la derogatoria de un estado de excepción que rige en 6 de las 24 provincias del Ecuador, y que además tiene a Quito como zona militar especial. Es decir, Quito está ahorita militarizada y un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Solamente pueden circular trabajadores de sectores estratégicos, la prensa, salud, de ese tipo de sectores pues indispensables que deben seguir trabajando. Pero en efecto, dentro de la Asamblea Nacional y también algunas organizaciones sociales creen que la única salida al conflicto es la salida del presidente Lasso de la presidencia. ¿Solo el presidente o también del Congreso?
En el Ecuador existe ese mecanismo constitucional llamado la muerte cruzada, que permite a la Asamblea destituir al presidente y viceversa, y convocar elecciones. En la Asamblea ya se intentó esto la semana pasada y no prosperó, no hubo los votos suficientes. Pues la Asamblea es nuestro Congreso, para ponerlo en contexto. Sí. Y ahora entiendo que esta mañana nos hemos, digamos, despertado con la novedad de un nuevo intento de varios asambleístas de la coalición UNES, que agrupa a los legisladores de, el movimiento que respalda al expresidente Correa y que perdió las elecciones presidenciales con el señor Lasso. Y ellos van a intentar seguramente implementar nuevamente este mecanismo hoy. No sabemos cómo va a prosperar esto. Muy bien, José María León, periodista y editor fundador de GK, muchas gracias por atendernos y analizar esta situación en Ecuador. Muy buenos días, un gusto. Gracias, hasta luego.